buenas tardes y bienvenidos. Nos reunimos hoy para recordar a Claudio Manaker, Zichrono Lebraja. En estos días se cumple el Shloshim de su fallecimiento. Claudio fue el representante de la Agencia Judía para Israel para el Cono Sur hasta el 2015. Hace poco más de un año yo estaba llegando acá a Argentina justamente a ocupar el cargo que Claudio tenía que dejar y viajar a Israel para tratar su enfermedad. Pensamos que la mejor manera de homenajearlo sería compartiendo recuerdos de lo que Claudio mejor sabía hacer, dejar su huella. Queremos recordar a un colega, un amigo, un compañero comprometido e infinitamente humano. Quiero agradecerles personalmente a cada uno de ustedes por haber aceptado nuestra invitación y estar hoy con nosotros rindiendo este humilde y sincero homenaje. Hola, Yujima Barim. Lo que vamos a hacer a lo largo de este momento de recordación de Claudio es ir tomando diferentes momentos de lo que fue el transcurrir profesional de Claudio. Y va a ser a través de palabras con invitados que están hoy acá y videos que nos mandaron desde diferentes lugares de trabajo de él. Claudio fundó el Ken del movimiento juvenil de Halutz Lamerhav en Rosario en el año 1984. Lo que vamos a ver ahora va a ser un video grabado por Rami Rabinovich, Ravi, amigo de Claudio de toda la vida y cofundador de Halutz Lamerhav en Rosario. Con Mono nos conocemos desde el primer grado mío, primer grado de él, y durante nuestras vidas, su corta vida, nos hemos encontrado en muchas tajanot. Pero sin duda la tajaná más importante y más significativa, tanto para nosotros como para la comunidad judía de Rosario, fue el haber traído, el haber fundado el Merkaz de Halutz Lamerhav en Rosario. En el año 1984, el Mono volvía del Majón de Madrijim y con todo su entusiasmo, toda su energía, la ideología le brotaba en la piel, quería producir un cambio que donde la llamada de los ideales sionistas se llevó a la práctica, cosa que en hebraica, si bien era una institución muy sionista, muy judía, el tema de Aliyá, el tema de Garinim no estaba a la orden del día. Encima ese año se cierra la vieja hebraica de la calle Santa Fe y las actividades pasan a lo que hoy todos conocen como USAR, un edificio importante, grande, para nosotros era lujoso. Y Mono decía, esta gente de construir este edificio de acá no se van más. Y sucedió que una de las actividades sobre las elecciones en Israel trajeron un concierto de música en inglés y en castellano y nos interrumpieron las actividades para llevar a los chicos a escuchar el concierto. Y cuando nos miramos con Chaulo y con Mono de lo que estaba pasando, dijimos, bueno, esto hay que cortarlo, esto no puede seguir así. Acá hay muchos chicos que se merecen otra cosa. Y bueno, eso fue un sábado y ya el domingo Mono hizo los primeros contactos con algunos amigos suyos que habían estado en el Majón con él, que eran de Halutz Lamerhav en Buenos Aires. Viajamos a Buenos Aires, nos encontramos con Mene, fuimos a la Tnuá, yo conocí la Tnuá. Y cuando volvimos, al poco tiempo nomás, algunos dicen 18, 26, Hanijim, las primeras actividades, en el Degel Yehuda, y no es casualidad en el Degel Yehuda de Rosario, porque el Degel fue fundado en los años 30, 40, entre otros por el abuelo del Mono y mi abuelo. Ya teníamos casa, ya teníamos un techo ideológico que era la Tnuá en Buenos Aires, pero nos faltaban algunos pesos para las primeras actividades. En esa época los madrijim en hebraica cobraban un sueldo, y como Chaulo y yo ya teníamos las valijas hechas y los pasajes listos para venirnos a Israel, cobrábamos el sueldo porque la necesitábamos. Y el Mono ideológicamente estaba en contra de que los madrijim cobren sueldo, y él el sueldo no lo iba a retirar a la tesorería. Cuando empezó la
la Tnuá en Rosario, el mono fue a la tesorería, juntó todos los cheques y los depositó en la cuenta del Mercaz de Halutz Merhav en Rosario. Así que podemos decir que los primeros pasos se dieron con los sueldos del mono y no con donaciones de algún banco, de la Sojnut, de algún filántropo de turno. Él fue el que dio los primeros pasos. Hoy nos llena de orgullo que hay muchos chicos que han pasado por el Merkaz y que viven en Israel, muchos de esa época, de los primeros años. Me llena de orgullo también haber producido uno de los actos más dramáticos a nivel ideológico que pasó la comunidad judía de Rosario en los 100 años de historia. Y creo que así como el Merkaz es un ejemplo en general para todos los jóvenes hasta el día de hoy, creo que en particular el mono también es un ejemplo de perseverar en realizar y llevar a la práctica su ideología. Y bueno, así lo vamos a recordar, así lo recordamos todos los que estuvimos con él tantos años, y Chaulo y yo estuvimos con él hasta sus últimos momentos. Lo recordamos como una persona muy fácil de querer, una persona que hizo de su actividad diaria la educación y la ideología de sionista y la ideología de traer gente y jóvenes a Israel. La primera Shlihut de Claudio en Argentina estuvo relacionada con el movimiento juvenil de Netzer y transcurrió en los años 93 a 96. Invitamos a Sergio Bergman, amigo personal de Claudio, a compartir algunos detalles de esa etapa de Claudio en Argentina. Bueno, agradezco la invitación y a la Agencia Judía por generar este espacio que honra la memoria y la obra de Claudio, tan querido para muchos de nosotros. A mí un poco, digamos, me impresiona estar hablando de Claudio como que, digamos, para mí está, y no se tiene que acostumbrar a esta dimensión tan trágica, ¿no?, y temprana de que no me parece, digamos, que estemos haciendo una recordación de Claudio fallecido. Y un poco vos lo mencionabas en la Happy Food, cuando se estaba yendo, él se tuvo que ir por la enfermedad. Probablemente también una mala praxis, un mal diagnóstico aquí sobre lo que fue intervenido y operado, sin saber, ¿no?, la envergadura que tenía su mal. Y en Israel no tuvo otra posibilidad que dedicarse el último tiempo a ser un enfermo convaleciente, y hablamos con Estela antes, ¿no? Lo que nunca perdió es el buen humor y el optimismo, a pesar de que su cuerpo ya no lo podía resistir. Y recién, bueno, estaba mencionando el tema de Netzer. Para mí, digamos, fue un hito muy importante, pues fue convencerlo a Mono de que sea Sheliach y que venga, que deje su actividad. Él era un educador nato, vocacional, además de profesional. Se dedicaba a chicos con Metzuká y hacía un trabajo de Tikkun Olam en Israel, o sea que hacía los dos Tikkunim, el Tikkun Olam, el Tikkun Am, y fue 100% coherente en todo su recorrido, ¿no? Bueno, recién estaba escuchando al compañero de Rosario que hablaba de Halutz Merhav, y bueno, también habló de su plasticidad ideológica, porque acá fundó Netzer, ¿no?, Atzili Reformi. Nunca voy a olvidarme lo difícil que fue explicarle a una comunidad religiosa reformista por qué venía un Sheliach y por qué creábamos una Tnuá y por qué decidíamos cambiar un departamento de juventud, una Tnuá sionista, en una comunidad liberal. Pero bueno, todas esas acciones de tipo revolucionaria mantenían la épica de la tarea, digamos, de Claudio. También creo que él tiene el mérito de que existiera después Noam, porque no hay absolutamente nada que no haga el movimiento conservador, que no es un reflejo tardío del reformista. Y creo que eso también sumó, ¿no?, a que un nuevo mahané del Yishuv local adquiriera protagonismo de
un sionismo religioso liberal, una gran contribución. Tendría mucho para decir, no de nosotros, sino de Mono. Él fue un gran compañero y un constructor, por lo menos de todo lo que fue mi obra comunitaria. Volvimos juntos, porque de hecho yo terminé mi formación en Israel sobre finales del año 93 y llegamos los dos juntos a la Argentina. Él fue también parte de la construcción de Memoria Activa, algo que no estará seguramente en su CV, pero que es muy importante porque el año siguiente voló la AMIA y todo lo que tuvo que ver con esa construcción de militancia, ya no solo ni comunitaria, ni judía, ni sionista, sino cívica, que no era ni su mandato ni su misión, pero que él acompañó con muchísimo compromiso. Y muchísimas de las cosas que se plantearon aquí de su obra, ¿no? Y de su trayectoria, de su entrega, de su formación. Pero no correspondería mencionarlo a Mono desde la perspectiva nuestra, que nos tocó el privilegio de tenerlo en la obra comunitaria, sin mencionar el trabajo que siempre hizo tanto en la Jabayá israelí, en esta nueva era de la educación judía sionista, que es la experiencia en Israel. Él fue uno de los promotores, digamos, de un trabajo de darle sentido a la experiencia, sin hacer ninguna comparación con otros referentes o profesionales comunitarios en relación a lo que hicieron con la Jabayá israelí o con Bertha Taglit, etc. Él siempre veía en eso una herramienta ideológica educativa, nunca una agencia de viajes ni tampoco la transferencia de subsidios. Por lo tanto, era una voz minoritaria y no siempre visible de esa experiencia, que imagínense la cantidad de jóvenes que pasaron por la Jabayá israelita a través de lo que él empujó durante años. Y bueno, luego la representación de la agencia judía, creo que también fue muy, por lo menos creo yo, muy relevante, muy importante. Pero en Mono, tanto en la experiencia en Rosario como en Buenos Aires y en Argentina, se da una de las situaciones más, por lo menos para mí, relevantes de lo que tiene que ver con los liderazgos auténticos ejemplares, no testimoniales, ejemplares, ¿no? En todo lo que él hizo. Él tuvo siempre presente Israel por su concreción en la Aliá, y después trajo a Israel a que esté presente en nuestra vida comunitaria, en todas las acciones. Nosotros permanentemente en nuestro trabajo comunitario planteamos que para hablar de Israel, sobre Israel y para Israel, teníamos la posibilidad de que Mono lo represente. Porque es muy habitual de nuestro sionismo diaspórico que todos tenemos opiniones sobre y no tenemos compromisos existenciales. Entonces, tener al lado un netzig, un sheliach, un educador como Mono, nos daba autoridad ética para tener una voz real. Y no una voz simulada, como es la del sionismo diaspórico y de sus instituciones. Y creo que se ve reflejado también en este testimonio, ¿no? Yo agradezco que la agencia judía lo haga, porque no veo, digamos, ninguna otra institución en la Argentina que lo pueda hacer. Por el hecho de que esas contribuciones pasan, yo lo llamo con pena y con gloria, no sin pena y sin gloria, o sea, con pena y con gloria. O sea, es la gloria, la trascendencia, la contribución, y es la ingratitud y la indiferencia de una comunidad que solamente sabe usufructuar de los beneficios y asume pocos compromisos. El hecho, si pusiéramos a hacer ahora un pequeño relevamiento de lo que estamos acá, marca justamente la ingratitud, la indiferencia y la irrelevancia que la comunidad local, de todo lo que recibió de todo este esfuerzo, es incapaz ni siquiera de recordar. Y no tiene que ver con la convocatoria, ni la movilización, ni muchísimo menos. Así que me parece más, las mismas autoridades de esta casa, entre otras. Pero me parece que merece en un acto de justicia, o sea, que esté la Embajada de Israel, y que estén los shlichim, y que estén los netzim, y que esté el staff de la agencia judía, habla muy bien del trabajo que se hizo. Y habla muy mal de nuestra comunidad local. Pero, como yo en ese sentido sigo siendo disruptivo y poco representativo de las voces que hablan, fui un compañero de ruta y de camino de Mono y no podría dejar de hacerlo.
porque también marca la coherencia del trabajo que hicimos todos estos años. A contramano, a contracorriente, siendo minoritarios, pero planteando justamente la diferencia, en términos que no necesariamente tenemos razón, pero sí tenemos el coraje y el valor de no callarnos, ni adaptarnos, ni doblegarnos a un establishment comunitario que es justamente, no el culpable, pero sí el responsable de la mediocridad y la decadencia de nuestra comunidad. Y eso se revierte únicamente con ejemplos que hoy venimos a honrar. Y él fue realmente un constructor de una manera diferente de hacer sionismo, de hacer educación judía y de plantear justamente la nobleza de lo que le entregó. Y como Mono en general siempre lo hizo, no solamente en la Tenúa, siempre, digamos, puso más de lo que le dieron y dio más de lo que se llevó. Nosotros ahora somos deudos, no solamente porque lo lloramos y lo lamentamos, sino porque estamos en deuda con su contribución. Y no lo vamos a honrar con palabras, sino con acciones. Así que desde el lugar de la eternidad, del misterio, de tu partida, donde estés, Mono querido, nosotros seguiremos trabajando en la obra en nuestras manos, pero también en tu nombre. Que tu memoria sea bendita y tu alma unida a los lazos de la vida eterna. Entre los años 1996 y 2011, Claudio se desempeñó como director del Departamento Latinoamericano en la Havaya Israelит. La Havaya Israelит es una empresa líder en turismo educativo grupal en viajes a Israel. A continuación, presentaremos un video en el que aparece Gustavo Levenson, que trabajó junto a Claudio cuando Claudio fue director, en diferentes etapas, entre 1998 y 2002, en 2005 y 2011. Bueno, nos encontramos en el salón de reuniones de la Havaya Israelит, uno de los lugares más concurridos aquí por Claudio y sus distintos equipos de trabajo. Durante 15 años que Claudio fue parte de la Havaya. Claudio comienza a trabajar primero como encargado de los grupos Tapuz, los conocidos viejos grupos Tapuz, y con el correr de los años fue incrementando muchísima la cantidad de trabajo dentro de lo que fue y lo que es hoy el departamento latinoamericano. De ser solo Tapuz, se sumaron escuelas, comunidades, Trumot, todo tipo de instituciones que fueron llegando con sus grupos a Israel gracias al trabajo de Claudio, que justamente era un trabajo muy profundo, del tal punto de que no dejaba nada librado al azar, buscaba siempre dejar todo armado, desde los grandes detalles hasta los pequeños detalles, y así también lo hacía pasar a sus compañeros de equipo. Me ha enseñado muchísimas cosas, parte de lo que es hoy tanto el departamento latinoamericano como la Havaya Israelит tiene que ver justamente con ese recorrido que él pudo hacer. Un recorrido que no solamente se basó en sus conocimientos y herramientas empresariales o de turismo educativo, sino principalmente de una base ideológica sionista muy fuerte. Si bien hoy buscamos números, se busca gente, se busca ampliar lo que es el volumen de trabajo, lo que guió siempre a Claudio y su columna vertebral fue la parte ideológica, la parte educativa, la parte de dejar mensajes, la parte de que los jóvenes vienen a Israel a una vivencia significativa, no solamente a pasear, sino a aprender, a vincularse con Israel, a ser parte de lo que es Israel del día a día, no solamente en lo que tiene que ver con visitar lugares, sino también en lo que tiene que ver con la sociedad, con los valores y con lo que implica tener hoy por hoy nuestra Medina. Realmente la impronta que hemos recibido de Claudio fue fundante, no diría solamente significativa, sino fundante. En sus 15 años de trabajo de Claudio en la Havaya han pasado decenas de miles de jóvenes judíos de toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, cientos de grupos, sean grupos de, como dije antes, Tapuz, Taglit, escuelas, movimientos, programas cortos, programas largos. Se ha sabido adaptar a las diferencias que cada programa ha tenido para poder darle la mejor composición, tanto de contenido como de organización.
A Claudio lo recordamos de esa manera, de una manera de trabajo total en todos los aspectos que este trabajo, que este lugar de trabajo como la Jabaya nos requiere. Él ha sabido dar su impronta en todos los aspectos. Hasta ahora hablé de cualidades en lo que tiene que ver con el trabajo y no puedo dejar de concluir este mensaje o este testimonio sin hablar de la parte humana, que es la más importante. A nivel humano ha sabido ayudar a quien lo ha necesitado en el momento que lo ha necesitado, ha sabido hablar con la gente de corazón a corazón. Cuando uno tenía un problema siempre sabía cómo contenerlo, cómo resolverlo, cómo ayudar a resolverlo, tanto si podía o si no podía, pero siempre con la idea de contener a la persona que estaba al lado de él y de ayudarlo en todo lo que necesitaba. Él, cuando había que criticar, criticaba de una manera muy mesurada, como para no neutralizar a la otra persona. Lo hacía de una manera muy sensible. Y por otro lado tampoco, cuando había que dar halagos, no lo hacía de manera tan grande como para mantener siempre la humildad del otro también y hacer que el otro no sea grande, entre comillas. Sabía manejar eso también. Realmente para nosotros fue un periodo muy, muy importante de mucho aprendizaje, que lo vamos a recordar muchísimo. Y creo que la empresa en general, la Jabaya en general, lo va a recordar y lo recuerda con mucha valoración y principalmente con mucho afecto. La segunda Shilhut de Claudio, que fue la que se vio interrumpida por su enfermedad, fue a partir del año 2011 y hasta el 2015. En esta segunda Shilhut, Claudio vino a Argentina como representante de la Agencia Judía para Israel, como Netzib, para el Cono Sur. Vamos a invitar al escenario a Estela Kalinsky, compañera de trabajo durante esa etapa y amiga personal, quien nos compartirá recuerdos de ese momento. Conocí a Claudio hace muchos años en Israel. Él volvía de su primer Shilhut en Argentina y había sido nombrado director de honor de Halutz para América Latina, en los programas Topuz, como decía antes Gustavo, para luego transformarse en uno de los artífices y arquitectos de la Jabaya israelita. Desde entonces se abocó al enorme desafío de lograr que jóvenes judíos de distintas comunidades del planeta lleguen a Israel, a tener una experiencia que entendía indispensable en la conformación de la identidad judía individual y colectiva. Él decía sentir, saber y hacer. Recuerdo que entonces trabajábamos en distintas organizaciones, competíamos. En ese momento nuestra competencia se centraba en ver quién lograba inscribir más jóvenes a los programas de Israel. Pero nuestra competencia se basaba en agregar valor, diseñar mejores prácticas, ofrecer mejores propuestas. Estaba sobreentendido que el esfuerzo de cada uno redundaría en el bien común. Así lo entendíamos, así entendíamos la competencia en ese momento. Desde entonces y hasta que se fue, nos unió la amistad, nos unió el amor y la pasión por el trabajo comunitario y la convicción que el camino se construye paso a paso, día a día, signado por valores y normas que nos ayuden y ayuden a otros a saber qué somos y quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Él decía sentir, saber y hacer. En su última Shlichut como representante de la Agencia Judía para Israel, cargo por cierto más que merecido, desplegó ampliamente sus condiciones de líder judío. Por cierto, líder de aquellos con quien muchos buscamos espejarnos. Por su sabiduría, su inteligencia, su ética, su compromiso, su escucha, su capacidad de análisis y proyección, su infinita honestidad, su capacidad de sumar a otros y sumarse a otros, su sensibilidad, su capacidad de reconocer errores y recalcular, su hacerse cargo, virtudes tan requeridas en estos tiempos. Siempre coherente y consistente, decía lo que pensaba y actuaba en relación a sus convicciones. Podía haber elegido un camino más fácil para llevar a cabo su Shlichut, pero al mejor estilo Claudio le puso el cuerpo entero. Líder y educador,
dedicó todos y cada uno de los días de su Shlichut a representar a Israel y a la agencia judía con orgullo, compromiso, responsabilidad y lealtad, e invirtió su tiempo en la apreciada y compleja tarea de generar vínculos sólidos entre las comunidades judías del mundo e Israel, a través de uno de los bienes más preciados que las mismas tienen. ¿Qué tenemos? Que es la juventud. Decía sentir, saber y hacer. Su última Shlichut nos reencontró trabajando juntos en la agencia judía y en Bamá. En su gestión en Bamá logramos resignificar los espacios de formación docentes, los viajes de Morim a Israel, las jornadas de capacitación, articular entre organizaciones educativas y redimensionar a Bamá en el contexto comunitario. En esta gestión, en su gestión, logró tender puentes y transformar a Bamá en una organización de la comunidad judía, sostenida por fuerzas locales. Decía sentir, saber y hacer. Dueño de un humor ácido y asertivo. Amaba a su familia, fanático del fútbol, del ajedrez y la buena comida. Estudiante y lector empedernido. En toda conversación, charla o discurso, siempre incluía anécdotas y ejemplos ligados a estos mundos. Optimista en los momentos más difíciles. Viktor Frankl decía que el hombre tiene la peculiaridad de no poder vivir si no mira al futuro. Y esto constituye su salvación en los momentos más difíciles de su existencia, aun cuando a veces tenga que aplicarse a la tarea con sus 5 sentidos. Y así fue hasta el último minuto. Para terminar y rendir un modesto homenaje a un ser tan grande, quiero entregarles un material que estuvimos repartiendo, que vamos a repartir, que él escribió para un proyecto virtual de Bamá. Proyecto en el cual teníamos la misión de construir un proyecto que dé cuenta de cómo se construye la identidad judía. Hace muy poco tiempo, no muchos meses, él me lo pidió porque quería que se lo envíe para volver a leerlo y resignificarlo, y si era necesario volver a reescribirlo. En uno de sus párrafos escribió: solo el judío que sabe y siente puede hacer uso de su identidad, desarrollando una conducta de acción que rija en su vida cotidiana la forma de relacionarse con él mismo y con el otro, judío o gentil, y en ese hacer estar orgulloso de su existencia. Yeh Zichro Baruch. Para que sepan, este material, que es de un curso que se llama Mirkam, que ya ha formado muchos educadores formales y no formales, se usa hoy en día en el profesorado Melamed, donde se están formando Morim. Por si alguna duda tenemos sobre el lugar de la trascendencia en el judaísmo y en lo que tenía que ver con la personalidad de Claudio. En el judaísmo se recuerda siempre a los que no están, tratando de conectarlos con lo que sembraron y con la vida. Nosotros, para la oficina local de la Sojnut, de la Agencia Judía para Israel, decidimos homenajearlo y recordarlo a Claudio día a día a través de un cuadro de Chagall, para que pueda estar presente en nuestra tarea cotidiana, que nos recuerde esa pasión que él tenía y que nos recuerde la posibilidad que tenía Claudio, como lo han mencionado tanto en los videos como quienes hablaron hoy, esa posibilidad que tenía, la capacidad que tenía él de mirar amplio, de mirar lejos para lograr lo que él quería lograr. Les agradecemos mucho la presencia, los invitamos a visitar nuestra oficina en el primer piso más adelante para que puedan ver el cuadro habitando nuestro espacio laboral, y seguramente lo seguiremos recordando a través de diferentes anécdotas, escritos y acciones que hizo Claudio a lo largo de toda su vida. Gracias por estar acá.